Muy buenos días, mis pequeños de tercero 1. Hemos llegado al día número 3 de la semana. Hoy es miércoles 30 de septiembre del 2020 y el día de hoy veremos un tema nuevo en la asignatura de Ciencias Sociales. Así es que te invito a que prestes mucha atención. Antes de comenzar el tema, exploremos nuestros conocimientos. Quiero que observes esta imagen. Si puedes notar, hay una persona que está hojeando un libro muy antiguo. Entonces, ¿qué actividad está realizando el historiador en la biblioteca? Piensa tu respuesta. ¿Ya lo pensaste? Pues el historiador está realizando una investigación. Esa es la actividad que va a desarrollar a una biblioteca. Y de esto se trata el tema del día de hoy. El tema es la historia como ciencia. Vamos a iniciar hablando acerca de qué es la historia. La historia es la ciencia que estudia los hechos ocurridos en el pasado de la humanidad. Estos pueden ser la fundación de una ciudad, un avance científico, una guerra o la firma de un tratado. Las comunidades, los lugares y los países, al igual que las personas, experimentamos sucesos o acontecimientos importantes en nuestra vida, es decir, poseemos nuestra propia historia. Las personas que se encargan de estudiar los hechos del pasado se llaman historiadores o historiadoras. Para representar los sucesos del pasado, lo hacen de forma cronológica, es decir, desde lo más antiguo hasta lo más reciente. Los periodos cronológicos se pueden dividir en sistemas de tiempo. Nuestro calendario es solar y está basado en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Cuentan los años a partir del nacimiento de Cristo hacia adelante, después de Cristo y hacia atrás antes de Cristo. Por eso no sé si en algún momento te has dado cuenta que a veces aparecen fechas importantes y después de esa fecha dice AC, eso significa antes de Cristo. O si no dice DC y eso significa después de Cristo. También el tiempo, el sistema de tiempo puede dividirse en décadas cuando hablamos de 10 años, un siglo que es igual a 100 años y un milenio que es igual a 1000 años. Ahora vamos a hablar acerca de las etapas de la historia universal. Existen 5 etapas: la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Presta mucha atención porque veremos a continuación cada una de ellas. Número 1. La prehistoria. La prehistoria es la etapa que comprende desde el origen del ser humano hasta la invención de la escritura hace aproximadamente unos 5 millones de años. En segundo lugar tenemos la Edad Antigua. La Edad Antigua es el periodo de la historia que va desde la invención de la escritura hasta la caída del Imperio Romano, desde 3000 años antes de Cristo hasta el siglo V después de Cristo. Número 3. La Edad Media. Es el periodo histórico de la civilización occidental, comprendido entre el siglo V y el siglo XV. Su inicio se sitúa en el año 476, el año de la caída del Imperio Romano de Occidente, y su final en 1492, año en que Colón llegó a América. Continuamos con la Edad Moderna. Es el tercer periodo histórico en que comúnmente se divide la historia universal, desde el siglo XV hasta la Revolución Francesa en 1789. Seguimos con la Edad Contemporánea. La Edad Contemporánea es la época que va desde la Revolución Francesa de 1789 hasta nuestros días. La historia es una ciencia de mucha utilidad para el ser humano, debido a que ella se encarga de estudiar el pasado humano y nos ayuda a responder las interrogantes que las personas nos hacemos acerca de algunos acontecimientos ocurridos en la sociedad en épocas pasadas. El estudio de la historia se basa en 2 hechos fundamentales. En primer lugar, en entender a la persona y a la sociedad. En segundo lugar, en entender el mundo en el que vivimos. También la historia tiene algunas características.
En primer lugar, podemos decir que la historia es científica, porque posee un método de trabajo. En segundo lugar, decimos que es humanística, estudia al hombre en interacción con la sociedad. En tercer lugar, es racional, se basa en fuentes históricas. En cuarto lugar, decimos que es autoevaluadora, porque explica quién es el hombre a partir de los datos recabados. En quinto lugar, decimos que la historia es prospectiva, partiendo del análisis. En sexto lugar, decimos que la historia es selectiva, porque selecciona los hechos más importantes de la sociedad. En séptimo lugar, decimos que la historia es irreversible, porque los acontecimientos no se repiten, la historia es lineal. Y finalmente, en octavo lugar, decimos que la historia es la relación espacio-tiempo, porque los acontecimientos se datan y se ubican con exactitud. Ahora hablaremos de las fuentes de la historia. La historia usa fuentes para reconstruir acontecimientos. Las fuentes de la historia son huellas que el ser humano deja como evidencia de sus actividades en un territorio y en un momento específico. Llamamos de esa manera a todos aquellos vestigios materiales producidos por el ser humano o transformados a partir de la naturaleza y que constituyen la materia prima del historiador. Existen dos tipos de fuentes históricas. Tenemos las fuentes primarias, que son elementos elaborados al mismo tiempo que el acontecimiento o en contacto con él, es decir, son los testimonios de primera mano y contemporáneos a los hechos. Se caracterizan por ser originales, por ejemplo, huesos, utensilios, armas, edificios, vestimentas, ruinas, sepulcros, entre otros. Tenemos también las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias estudian obras escritas sobre el acontecimiento realizadas por otros historiadores. Son elaboradas a partir de las fuentes primarias y contienen información elaborada u organizada que ya ha sido analizada. Por ejemplo, tenemos los libros, las tesis, los periódicos, las antologías, las memorias manuales, las monografías, cuentos, documentales, biografías, entre otros. También hablaremos de las ciencias auxiliares de la historia. El campo de estudio de la historia es muy amplio, por lo que el historiador necesita apoyo de otras ciencias, llamadas ciencias o disciplinas auxiliares. Las ciencias auxiliares son aquellas que recurren los historiadores para confirmar la veracidad de los hechos. Existen varias, pero yo voy a mencionarte a continuación las principales. Tenemos la geografía, que se ubica al lugar o escenario donde se produjeron acontecimientos históricos. Cronología es la ciencia que indica el tiempo o fecha en que se desarrollan los hechos. Antropología, que estudia los diversos tipos humanos atendidos a sus caracteres físicos. Arqueología estudia los restos materiales dejados por los pueblos desaparecidos. Paleontología estudia estos restos fósiles humanos, animales, vegetales de especie ya extinguidos. Existen otras, como te dije, como por ejemplo la estadística, la sociología, la política, la economía, entre otros. Bueno, mis amores, hasta aquí hemos llegado con la explicación del tema del día de hoy. Espero que haya sido de su total agrado. Muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.